que ver con el tema de las Santas Escrituras, ¿verdad? Estamos hablando de sus cualidades, de sus atributos, de sus características. Y lo último que vimos la semana pasada, creo que sí, no se ve bien porque de hecho el título no está completo. Hay de decir la preservación de las Sagradas Escrituras. Eso fue lo último que vimos la semana pasada, o empezamos a ver porque no lo hemos terminado. Hablamos acerca de la preservación de las Sagradas Escrituras. Primero, hablamos acerca de los originales, ¿verdad?, que fueron escritos en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego y arameo. Y la razón de por qué se escribieron en esas lenguas pues fue precisamente porque el pueblo al cual Dios había escogido, ¿verdad?, hablaba en esa lengua, en ese idioma. Así que Dios lo que hace es en alguna manera condescender con el hombre y comunicarse. Y la manera como debe hacerlo para que nosotros o para que el hombre pueda entenderlo es a través de su propio idioma o a través de su propia lengua. Ok, pero esa frase que está subrayada ahí, donde habla acerca de los libros que fueron inspirados por Dios, dice que fueron mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, y por lo tanto son auténticos. Así que la Biblia, los libros que componen las Santas Escrituras, han sido cuidados especialmente por Dios, ¿sí? De tal manera que lo que nosotros hoy día tenemos en nuestras manos o conocemos como la Biblia es exactamente lo que Dios ha querido dejarnos a nosotros y lo que ha querido comunicar a todos los hombres. Y por lo tanto, como dice allí, son auténticos. Bien, eso hablamos la última vez, pero también hablamos acerca de las traducciones. Esto también tiene que ver con la preservación, por supuesto. Y de hecho vimos un caso muy especial en el libro de Deuteronomio, donde Dios de manera específica, puntual, ordenó que los reyes, cuando Israel fuera a tener reyes, porque todavía no habían reyes, pero cuando fuera a tener reyes, que ellos debían hacer una copia de la ley, pues era lo que había hasta entonces como palabra de Dios. Los reyes debían hacer una copia, ¿para qué? Para que la leyeran, para que la escudriñasen y para que la pusieran por obra, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesante porque, como digo, empezando las Santas Escrituras, desde el libro de Deuteronomio, tenemos que Dios hizo esa orden de hacer copias acerca de las Santas Escrituras. Y también nosotros sabemos que a lo largo de los siglos, los escribas, de manera específica, fueron designados por Dios para que ellos siguieran haciendo copias de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque los manuscritos originales poco a poco se van deteriorando con el tiempo, ¿no es cierto? El material, la tinta se va borrando, en fin. Entonces se hacían necesarias copias de las Santas Escrituras. Pero cuando llegamos específicamente al Nuevo Testamento, y vemos de manera específica que Dios ha querido insertar al pueblo gentil, es decir, a los no judíos, a lo que nosotros hoy día conocemos como la Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo. Entonces resulta que la Iglesia de Cristo va a estar compuesta de gente de toda lengua, tribu y nación. Y para que toda la gente de diferentes países, de diferentes lugares, puedan tener de primera mano la palabra de Dios tal y como Él la ha revelado, entonces se hizo necesaria las traducciones. Y eso lo vemos desde el primer momento. Bueno, no fue una traducción de la Biblia como tal, pero sí vemos el milagro más grande que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el Pentecostés, cuando Pedro está predicando su sermón y de una manera milagrosa las otras personas que venían de muchos lugares del mundo entendieron lo que Pedro les estaba enseñando en su propia lengua, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, por supuesto, la necesidad, ¿no es cierto? La necesidad de que las Santas Escrituras
pues sean traducidas a diferentes idiomas. Bien, entonces, para continuar, la mayoría de los cristianos evangélicos creen que Dios preservó su palabra a través del tiempo, pero no de la misma manera. Si bien casi todos coinciden en una idea general de preservación, podemos decir que existen dos líneas diferentes de pensamiento entre los cristianos evangélicos acerca de cómo se ha llevado a cabo la misma, o sea, la preservación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver en términos generales, por supuesto no vamos a entrar en muchos detalles, pero vamos a ver en términos generales cuáles son esas dos líneas de pensamiento respecto a la preservación de las Santas Escrituras. Como les dije, hace 8 días nosotros vimos o sentamos las bases en las Santas Escrituras, vimos los versos que hablaban de la necesidad de hacer copias, de hacer traducciones y todo esto. Hoy vamos a ver un poco más la parte histórica. Entonces, ¿cómo es que Dios ha preservado las Santas Escrituras a lo largo de los siglos? La posición número 1, sí, lo pueden ver. La posición número 1 es la hipótesis de la preservación constante en el tiempo. La hipótesis de la preservación constante en el tiempo. Esa palabra constante pues es importante porque quiere decir que Dios de manera permanente o continua ha guardado o ha preservado su libro, ha preservado la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Entonces, esta posición es la que se identifica con el texto recibido griego para el Nuevo Testamento y con el texto masorético hebreo para el Antiguo. Entonces, de hecho, la versión que nosotros tenemos en nuestras manos, la Reina Valera, es una traducción de lo que se conoce como el textus receptus o el texto recibido. ¿Qué es el texto recibido? Bueno, el texto recibido es una copia es una copia en griego del Nuevo Testamento y es una copia en hebreo del texto masorético. Otra vez, el texto masorético era un grupo de escribas específicamente que se encargaban de guardar, de preservar y de hacer copias del texto sagrado. Entonces, en eso consiste el texto recibido. Y la versión, como digo, que nosotros tenemos en nuestras manos es una traducción de esos textos que les estoy mencionando. La Reforma Protestante, nosotros nos identificamos con ellos. La Reforma Protestante reconoció que los textos griegos y hebreos fueron preservados por la providencia de Dios de una manera constante a través de los tiempos. Vuelvo y repito esto porque es muy importante. Esta fue una de las razones de por qué ahora yo estoy más convencido que nunca acerca del tema de la preservación de las Santas Escrituras. Los textos griegos y hebreos fueron preservados por la providencia de Dios de una manera constante a través de los tiempos. Y es que, hermanos, piensen esto. Si Dios escogió primero a unos hombres, como Él quiso que fueran esos hombres, fueron inspirados de una manera especial, particular por el Espíritu de Dios, para que ellos por escrito dejaran plasmado palabra de Dios. La pregunta que sigue es, ¿acaso no tendría que tener Dios cuidado de esos escritos que Él ya dejó habiendo hecho todo lo que hizo? Pensar que de pronto Dios se guardó o se reservó algo para venir a revelarlo tiempo después, eso sería una falacia completamente. Pero bueno, vamos a seguir con esta posición.
Si bien no se dispone de los manuscritos autógrafos salidos del puño y letra de los autores inspirados, otra vez, de esos ya pues no tenemos ninguno porque ya han desaparecido o se han deshecho. Se cree que las copias de los mismos se mantuvieron de manera pura en manos de los creyentes a través de los siglos. Ya les he dicho eso, ¿no? Cómo los escribas eran muy rigurosos en el tema de las copias. No era copiar como nosotros sentarnos a copiar de un libro y a veces cometemos errores o cosas como esas. No, cuando ellos se sentaban a copiar las Santas Escrituras, ellos sabían de lo que estaban haciendo. Incluso se dice que muchos de ellos, cuando iban a escribir el nombre de Jehová, iban y se lavaban 7 veces para estar completamente lúcidos y no equivocarse al escribir el nombre de Dios, ¿verdad? Y hay muchas otras historias respecto a cómo ellos tenían especial cuidado de los textos o haciendo copias de los textos. Pero yendo ahora al Nuevo Testamento y su texto griego, vemos que es algo simple, una línea recta y sin fluctuaciones. Ustedes pueden ver aquí esta gráfica que traigo aquí, hipótesis de la preservación del Nuevo Testamento. Esa es la línea conservadora, ¿verdad? O una preservación constante. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué hay ahí? Bueno, ustedes no alcanzan a ver allá, pero allá aparece el año 0, o sea, a partir de Cristo, ¿no es cierto? Y si ustedes lo que ven ahí es que es una línea, es todo lo que ven, ¿no es cierto? Aquí aparece la Reforma Protestante en el siglo XVI y aquí donde estamos nosotros ahora. Pero ¿hay alguna variación, hay algún cambio ahí? No, es una línea constante, ¿no es cierto? ¿Una línea constante de qué? De preservación, precisamente. Ese es el punto, una línea constante de preservación. Entonces, el texto griego de los escritores del Nuevo Testamento, fueron copiados una y otra vez a lo largo de los siglos. Ese texto griego fue llamado en el tiempo de la Reforma el Textus Receptus, es decir, el texto recibido por la iglesia a través de los tiempos. Otra vez, el Dios que inspiró a estos santos hombres para que escribieran y dejaran plasmada su palabra, lo que él quería decir, ahora, según esta posición, dice que Dios lo ha preservado de una manera constante, continua, permanente. Y por eso se conoce otra vez como texto recibido, porque siempre ha sido lo mismo. En las imprentas del siglo XVI y XVII se hicieron varias ediciones de ese texto. Si bien hubo varias ediciones de ese texto recibido, estas coinciden en un 99% entre sí, demostrando una línea armónica de textos que se mantuvieron sin variación a través del tiempo. Eso es algo sorprendente, hermanos. Déjenme decirle que 2000 años después de que se escribieran los textos, los originales del Nuevo Testamento, 2000 años después todavía no hayan cambios en el texto que tenemos nosotros. Eso es algo sorprendente realmente, ¿no les parece? Porque eso ¿qué demuestra? Demuestra el cuidado que Dios ha tenido de su santa palabra. Como dice ahí, se han mantenido sin variación a lo largo de los siglos. Otra vez, por eso tenemos una línea recta, porque no han habido variaciones en el texto recibido. El texto recibido griego es la base textual del Nuevo Testamento de las traducciones de la Reforma, entre las cuales se encuentra la Reina Valera. Ok, entonces eso en cuanto a la posición número 1, la hipótesis de la preservación constante en el tiempo. Y dicho sea de paso, esta es la posición que ha mantenido
la Reforma a lo largo de los siglos. Entonces, vamos a ver ahora la otra línea de pensamiento. La posición número 2 es la hipótesis de la preservación interrumpida en el tiempo. La hipótesis de la preservación interrumpida. Esta no es constante. ¿Sí se dan cuenta? Esta sí tiene algunas variaciones. Bueno, esta posición es la que sostienen los críticos textuales que apoyaron las ideas de Westcott y Hoare, eruditos liberales, que argumentaban que el texto griego del Nuevo Testamento se corrompió a través del pasar de los siglos y que era necesaria una restauración textual para volver a la lectura original. Vayan pensando en esto, hermanos. ¿Saben qué es lo que están diciendo ellos? Están diciendo que la iglesia durante siglos estuvo leyendo un texto que no era 100% confiable. Es lo que ellos están diciendo. Otra vez, vuelvo y leo. Argumentaban que el texto griego del Nuevo Testamento se corrompió a través del pasar de los siglos y que era necesario una restauración textual para volver a la lectura original. ¿Se dan cuenta? O sea que no era confiable lo que estaban leyendo hasta el siglo XIX, según ellos. Esta restauración fue llevada a cabo con premisas que descartaban la preservación de las Escrituras a través del tiempo. Como les dije, estos eran teólogos liberales. Y ellos, al decir o al afirmar semejantes cosas, ellos simplemente están negando una preservación. Ellos están diciendo, pues hay que volver a restaurar el texto para que volvamos a tener las ideas, los conceptos originales de Dios. Entonces, ¿qué están afirmando ellos? Que Dios no tuvo cuidado de su santa palabra. Es lo que van diciendo. Ellos argumentaron que el texto recibido era un texto inferior y corrupto. ¿Sí? Es decir, el producto de una armonización artificial llevado a cabo por Luciano de Antioquía en el siglo IV, al cual llamaron recensión luciana. Ahora ustedes preguntarán, y bueno, háblenos en español. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Bueno, una recensión, según la crítica textual, es cuando se quiere hacer un texto uniforme a partir de textos diversos que difieren entre sí. Entonces, según ellos, Luciano de Antioquía, en una de esas copias que estaba haciendo, tomó, vamos a decir, diferentes textos para él sacar una copia de las Santas Escrituras. Y es lo que ellos llaman una recensión. Quieren hacer un texto uniforme a partir de diferentes textos, o que son complementarios en una misma familia textual. No hay datos históricos, escuchen esto, eso es lo que ellos afirman. Sin embargo, no hay datos históricos para afirmar, como lo hicieron Westcott y Hoare, que Luciano de Antioquía se haya propuesto realizar con los textos bíblicos dicha recensión. ¿Escucharon eso? Lo que ellos suponen que Luciano de Antioquía hizo con la Biblia, que tomó de diferentes versiones, traducciones, diferentes copias para sacar una sola, no hay datos específicos o puntuales para afirmar semejante cosa. Es más, esto ya incluso descartado por muchos críticos textuales, ha sido descartado por muchos críticos textuales por carencia de pruebas. O sea, muchos de los que creen en la crítica textual ya han descartado semejante afirmación, que Luciano haya hecho eso con la Biblia, que haya
se haya valido de muchas otras versiones. Sin embargo, Westcott y Hoare se valieron de esta hipótesis para decir que no hubo una línea de preservación histórica constante del texto griego en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios no guardó providencialmente el texto del Nuevo Testamento de forma pura para la iglesia de todos los tiempos. Y eso sí es claro, porque de eso sí tenemos datos históricos y afirmaciones claras de estos dos hombres. ¿Cuál era el fin que perseguían Westcott y Hoare con esa idea? Escuchen, salvar a la iglesia del corrupto texto recibido. Eso era según su idea. Salvar a la iglesia del corrupto texto recibido, como decían, para darles un nuevo texto griego producido por su ingenio humano. Ven que cuando hablamos acerca del texto recibido y del texto crítico no es cualquier diferencia, no es una diferencia mínima. Hay muchas personas, y bueno, incluso algunos de los maestros que han venido aquí, que no ven una falla muy grande. Bueno, si sigues el texto crítico o el texto recibido, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí hay diferencias en realidad grandes en esto. Y sobre todo, como vamos viendo aquí, el fin que ellos perseguían, según. Con esa idea, el gráfico de preservación, si acaso se puede considerar una teoría de preservación, sería de esta manera. Entonces, otra vez, desde el año 0 hasta el siglo IV, con Luciano de Antioquía y su recensión, es lo que ellos afirman, o sea, ahí hubo cambios en las escrituras, hay una recensión, entonces bajó. Luego, desde el siglo IV, aquí en el siglo XVI, pues es el tiempo de la Reforma, ¿verdad? Pero lo que ellos están diciendo es que desde el siglo IV hasta el siglo XIX, la iglesia de Cristo no tuvo, vamos a decir, un libro 100% confiable, que fuera palabra de Dios. Es lo que ellos están diciendo. Toda esta parte que está de abajo es como si la iglesia hubiese estado en cierta manera en un grado de tinieblas por no tener toda la verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparecen Westcott y Hoare en el siglo XIX. ¿No les parece interesante? Entonces, esta es la segunda gráfica. Ya saben ustedes cuál es la primera. Ya ustedes pueden ir mirando y bueno, como quiera, aquí vamos mirando todo lo que ellos dijeron. Como vemos en el gráfico, el texto griego de la palabra de Dios es como si hubiera sido afectado a través del tiempo, cayendo en una fosa de impureza textual que fue desde el siglo IV hasta el XIX. Según los críticos, esta pureza cayó con la recensión luciana y fue restaurado en el año 1881 por los eruditos Westcott y Hoare, el Nuevo Testamento en el griego original. Entonces, ellos, vamos a decir, se atribuyeron, ¿verdad?, ese rescate, vamos a decir, del texto original. Y de una vez puedo irles haciendo la pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál teoría no solo es más plausible, sino más creíble? El hecho de que Dios a lo largo del tiempo, el mismo que inspiró las Escrituras, la haya preservado y guardado a lo largo de la historia, o que estos hombres ahora vengan a poner, a decir que todo lo que la iglesia tuvo a lo largo de más de 10 siglos fue una falla textual. ¿Qué fuentes textuales utilizaron mayormente ellos, los Westcott y Hoare? Escuchen,
ellos usaron dos textos de origen católico, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Esas fueron sus fuentes principales, sus fuentes textuales. Como estos textos no son armónicos entre sí, ya que difieren en muchas instancias, Westcott y Hoare crearon métodos, escuchen esto, como si la palabra de Dios se tratara, no sé, permítame la expresión, como si se tratara de hacer un sancocho o un caldo para los mexicanos. Como si se tratara de poner aquí y de poner aquí, de crear un método para saber qué fue lo que Dios quiso decir. ¿Sí van comprendiendo la gravedad del asunto? No se trata de que nosotros creemos un método para ver cuál es la palabra de Dios, sino más bien que Dios, el mismo que las inspiró, es el que las ha preservado. Entonces sigue diciendo aquí, como estos textos no eran armónicos, ellos crearon métodos para determinar cuál es la palabra de Dios. Imagínense ese atrevimiento, determinar cuál es la palabra de Dios contenida en esos textos. Es decir, crearon un método para llegar al supuesto texto original basándose solo en un par de códices, dejando de lado los textos textuales mayoritarios usados en todas las épocas por la iglesia fiel. Otra vez, lo que la iglesia tuvo entonces no fue completamente palabra de Dios. Si vamos al caso, el texto producido por Westcott y Hoare fue en cierta forma una recensión, pero de la cual contamos con datos históricos, a diferencia de la hipotética recensión luciana de la que no hay evidencias. De esta no tenemos claras evidencias de que eso haya pasado realmente como ellos dicen que pasó, pero de esta sí tenemos evidencias. Las versiones bíblicas que se basan en el texto crítico proveniente de Westcott y Hoare, por nombrar algunas, son la Nueva Versión Internacional, la Biblia Textual, la Biblia de las Américas, mayormente, ya que también toma a veces parte del texto recibido. Biblia para Todos, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, La Palabra y muchas otras. De hecho, la mayoría de las versiones que tenemos al día de hoy son fundamentadas o basadas en el texto crítico y no en el texto recibido. Ahora bien, la Biblia de las Américas se rescata un poquito por el hecho, como dije ahí, porque aunque tiene parte del texto recibido, también tiene parte del texto crítico. Pero las otras son completamente basadas en el texto crítico. Y ya sabemos lo que eso implica. Ahora, la pregunta: ¿cuáles de estas dos hipótesis encuadra mejor con el criterio bíblico? De esas dos que les acabo de presentar, ya saben, la preservación constante en el tiempo o la preservación interrumpida en el tiempo. Ok. La posición número 1 es obviamente la más consistente con las Santas Escrituras. Otra vez, los textos ya los vimos la última vez, por eso hoy me estoy enfocando un poco más en lo que pasó históricamente hablando. La posición número 1 es obviamente la más consistente con una idea de preservación. Si nosotros sabemos lo que es preservar, guardar, es algo que se mantenga puro, ¿no es cierto? Que se mantenga intacto, eso significa preservar. Ahora, de las dos gráficas, de las dos hipótesis que vimos, ¿cuál de las dos se mantuvo más pura o más intacta a lo largo de los siglos? La primera, ¿no es cierto? No cabe duda. Es coherente pensar que el Dios que inspiró puramente su palabra la conservaría a través de los tiempos de forma inalterada. Dios definitivamente pudo haber hecho eso y lo hizo.
para mantener pura su palabra. La providencia, escuchen esto, que hizo posible la inspiración y la formación del canon de las Escrituras, es la misma que preservó dicho texto a través de los siglos. Eso es importante. Un escrito inglés de la Sociedad Bíblica Trinitaria habla de la preservación y dice lo siguiente, es lo que tengo ahí en pantalla. Dice, la conexión entre la inspiración y la preservación es la más fuerte posible. Otra vez, yo quiero que piensen esto, hermanos, porque han venido aquí profesores que como que nos han dejado saber en alguna manera que cualquiera de las dos, anyway, da lo mismo. Pero no da lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo tener una Biblia que ha sido guardada por Dios mismo y preservada a lo largo de los siglos a tener una Biblia que ha sido interrumpida. ¿No les parece? No es lo mismo. Entonces, escuchen esto, lo que dicen. La conexión entre la inspiración y la preservación es la más fuerte posible. Es Dios mismo actuando a través de su providencia. El que inspiró las Escrituras es el mismo que las ha preservado y las preservará para siempre. Él es uno, autoconsistente, y me gusta el paralelo que trae este autor, porque Dios es Dios. Y lo que Él dice debe ser consistente con su naturaleza. ¿Sí? Así que si Dios es inmutable, entonces su palabra, por lo tanto, también es ¿qué? Inmutable. Eso es importante. Otra vez, tiene mucho que ver con el carácter de Dios, esto que estamos hablando. Él es uno, autoconsistente, eterno, inmutable, la verdad misma, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Como su naturaleza consiste en sus atributos esenciales, por ende, sus decretos eternos son comunicados y llevados a través de las obras de la creación y su providencia. Todo es suyo, por lo tanto, todas sus obras, aunque diferentes entre sí, son consistentemente una sola, incluyendo su obra providencial de inspirar y preservar las Santas Escrituras. Podría volver a hacer la pregunta, ¿cuál de estas dos posiciones es más consistente con el carácter de Dios? Creo que ahora tenemos más argumentos para formular la pregunta, ¿no? ¿Cuál de las dos posiciones es más consistente con el carácter de Dios? Porque si decimos y creemos que esta es la palabra de Dios, pues tenemos que ver cuál es más consistente con su carácter. ¿No les parece? Asunto un poco acerca de las Biblias para entender un poco en qué consisten los errores que hay. Sí. Y estudié las Biblias del texto crítico y me di cuenta que es el mismo asunto, la sutileza de Satanás que ha venido haciendo desde el jardín del Edén, cambiando la sustancia de las palabras, quitándoles la sustancia y confundiendo al hombre. Por ejemplo, esas Biblias dan lugar dan un poco más lugar a todo eso de los diezmos. Esa Biblia da más lugar de ahí sacan más, por eso les gusta más esa Biblia para los diezmos, y también quita la sustancia de las palabras, la rebaja de calidad y entonces eso da lugar a todo esto que del propósito de Satanás, es cambiar de a poquito. Entonces yo vi eso y sí vi lo hermoso de nuestra Biblia, que en ese tiempo yo
pude ver y no me gustó muchísimo esta Biblia, y gracias a Dios que Él la ha preservado, y ahora pues es mucho más, Dios lo ha hecho más sencillo con la tecnología, porque ahora cada vez que se imprime una hoja de Reina Valera, la máquina solo traspasa las mismas letras, ya no hay ese margen de error. Ahora las copiadoras son fieles en copiar y copiar ese texto, y gracias a Dios que eso sí le da gloria a Dios. Dice, entonces, lo otro, puedes ver, la Biblia dice que el que habla sus propias palabras, su propia gloria busca. Eso es lo que está detrás de eso. Pero el que busca la gloria de Dios, que eso sí le da gloria a Dios, el saber que tenemos su palabra confiable, que Él ha preservado a través de todos los siglos y lo seguirá haciendo hasta el final. Correcto. Y eso que dice es muy importante porque, y bien dijo, la intención de Satanás desde el principio ha sido esa. Si ustedes se dan cuenta, él no borró por completo lo que Dios dijo, ¿no es cierto? Él simplemente, ¿qué hizo? Cambió. Y un pequeño cambio, ¿qué hizo que pasara? Distorsionó por completo el mensaje. ¿No es cierto? Un pequeño cambio, eso logra. Y eso es precisamente lo que vemos en el texto crítico. Yo escucho a algunos que dicen, no, tienen muchas, dicen ellos, nosotros nos asombramos de que tienen muchas coincidencias, pero no importa qué tantas o qué tan pocas, tampoco sean las inconsistencias. El problema es que no deben haber inconsistencias. Ese es el punto. Porque si creemos que es la palabra de Dios confiable para nosotros, ¿quién más que el Señor podía haberla guardado y preservado pura hasta nuestros tiempos? Sino Él. Y como dice también el hombre, ¿verdad? Buscando su propia gloria también en eso, lo vemos ahí. Así es. No sé si alguien más sabía. Sí. Sí, hermano. Es que donde Dios dijo que en estos tiempos Él ya la escribiría en nuestros corazones, y ahí están preservadas también, porque es como lo que Dios dice, Él lo hace. Y si Él dice que en estos tiempos Él las iba a escribir en cada uno de nosotros en el corazón, es así. La podrán cambiar ¿verdad? Los inconstantes, sí, como usted está hablando, pero el Espíritu Santo le da a sus hijos, a los creyentes, la convicción de lo que estamos leyendo y estudiando, ¿verdad? Sí. Eso es verdad, que Dios escribe sus leyes en nuestros corazones. Sin embargo, esto de lo que venimos hablando tiene que ver con, porque ahora también quiero hacer una aclaración para que de pronto no hayan malos entendidos. No quiere decir que una persona que lee una versión que no es Reina Valera, no quiere decir que de pronto esa persona necesariamente no es cristiana o no es salva, ¿verdad? Porque más allá de los errores que pueda tener un manuscrito, pero sin embargo, por eso la importancia de esta clase, hermanos, para que nosotros veamos y valoremos lo que tenemos en nuestras manos, ¿no es cierto? Y también para que cuando hablemos con una persona, ¿verdad? Bueno, claro que estos no son temas de discusión con gente que no tiene ningún conocimiento de las Escrituras. A ellos lo más importante es presentarles el Evangelio. Pero la pregunta que sigue es, ¿cómo nosotros vamos a presentar el Evangelio más puro y sin mácula? Sino teniendo en nuestras manos la versión más pura y sin mancha. Ese es el punto, ¿verdad? Otra vez, porque un detalle aquí y otro allí puede causar confusión. Esa es la razón, otra vez. Esa es la importancia de este tema.
para que no nos confundamos, ¿verdad? Sí, hermano. De las Sagradas Escrituras, el Señor dice que Él preserva a su pueblo, que Él es guardador del pacto, que su evangelio es evangelio eterno, que la hierba se seca y la flor se marchita, pero que su palabra permanece para siempre. Un Dios que preserva a su pueblo. Antes de su venida va a haber un tiempo de gran tribulación y él acorta los días por causa de los escogidos. Él preserva siempre a su novia y la santifica por la obra del Espíritu Santo y de su palabra para presentar a su Hijo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. De tal manera que la crítica textual en realidad es una crítica incrédula, interpretando mal lo que es la palabra, para no dar cuentas a un Dios santo, a un Dios cuyo principio de la sabiduría es el temerle a Él, a un Dios fiel, guardador del pacto, que nos ha preservado siempre y lo hará. Por su palabra y porque la palabra de Dios es un libro sobrenatural, porque es autoritativa para nuestras vidas. Y en realidad cuando el hombre levanta su puño es porque no quiere someterse, porque realmente no cree. Exacto. Así es. Ya para terminar, cuando hablamos de la preservación de la Biblia, creemos que Dios no permitió que su palabra fuera corrompida a través de los siglos. No podía pasar eso, definitivamente. Dios no iba a permitir que eso pasara con su santa palabra, que fuera corrompida. Ni que su pueblo quedara con un texto alterado en sus manos por 1500 años. ¿Sí? No creemos que en el tiempo de la Reforma, donde se tradujo la palabra de Dios a los idiomas principales, los traductores hayan sido provistos de copias defectuosas de las Escrituras por parte de la providencia. No creemos que el padre de las misiones, como lo fue William Carey, tradujera la Biblia a más de 30 idiomas y dialectos con el corrupto texto recibido, según la crítica textual. Por el contrario, creemos que Dios preservó su palabra libre de error a través de los siglos. Esa es nuestra fuerte convicción. Y yo pienso que es la que deberíamos tener todos aquí. La palabra de Dios ha sido preservada y por lo tanto es libre de error. Las ligeras variaciones de las ediciones del texto recibido son una prueba del texto armónico conservado por la Iglesia y por la providencia de Dios. Por otro lado, el texto crítico es una invención humana de hace apenas 2 siglos atrás. ¿Será que Dios quiso esconder algunas cosas, algunas verdades durante 1500 años a su iglesia? Y para sostener su postura, en el caso de ellos, tienen que negar la preservación, entendida como una línea permanente. Otra vez, ¿pero qué dice la palabra de Dios respecto a sí misma? Ahí solamente por mencionar traje 2 textos. Dice Isaías 48, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y sin variaciones, por supuesto. Es lo que quiere decir ahí. Permanece para siempre, es que permanece sin variaciones, sin defectos. Porque nuestro Dios es un Dios
perfecto, es un Dios inmutable, que no cambia, y por lo tanto su palabra tampoco. Y nuestro Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No cambiarán en un solo grado. Como alguna vez, ahorita me acordé de un ejemplo que puso Estefano, que si un avión va, no sé, de aquí a Japón o a Colombia o donde sea, ¿y qué tal si el piloto se desvía un solo grado? Uno solo que se desvíe. ¿A dónde va a terminar? En otro lugar completamente diferente. Eso mismo pasa con las versiones y las traducciones de todas las escrituras. Un solo grado que haya de variación, eso va a distorsionar completamente el mensaje del Evangelio. De ahí la importancia de creer en la preservación del texto sagrado. ¿Sí? Ok. Bueno, también hay una cosa que creo que es necesario mencionar, que aún la Biblia que tenemos nosotros, la Biblia Reina Valera 1960 o la antigua, que es la misma, también no es que ellas ya no sigan siendo confiables, pero debido a ciertos eruditos que les han puesto comentarios bíblicos, como en el caso de Scofield, pasan a que esas Biblias ya prácticamente no se les recomiendan a ningún cristiano, porque tienden a leer los comentarios. Y el comentario tratan de de torcer un texto para que diga lo que no está diciendo el texto. Por ejemplo, en esa obstinación por el dispensionalismo, Scofield tuerce muchos textos que los hace decir lo que no están diciendo. Y usando la Biblia. Y usando la Biblia, la buena. La buena, sí. La de nosotros. Entonces es un problema que tenemos. Por un lado es esa parte. Por la otra parte me gusta mucho la ilustración de cuando Dios, por el dedo de Dios escribieron los 10 mandamientos. Moisés, molesto por lo que había hecho el pueblo, los quebró, los despedazó. No había ningún tipo ya de eso. ¿Y qué le dice Dios? Ve y escribe las mismas palabras. Dios, o sea, no dependemos que si se destruye un texto. No dependemos, ¿por qué? Porque Dios es tan poderoso que puede guardarlas. Y en ese caso sí entra la parte del Espíritu Santo, porque al final de cuentas es el que nos guía a la verdad. ¿Entiendes? Interpretando la Biblia con la misma Biblia, dando la interpretación de las Escrituras con las mismas Escrituras. Y eso es lo que no nos deja equivocarnos. Pero de ahí para adelante, el hombre sí lo intenta, aún con las mismas Escrituras. También, así es. Pues bien, hermanos, vamos a concluir aquí para cerrar esta parte. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bondadoso Señor, gracias te damos por tu palabra inmutable y fiel, que permanece para siempre, como tú, Señor, en tu sola soberanía, en tu sola potestad, has querido hacerlo. Gracias te damos, Señor, porque así lo has hecho a través de los siglos y ahora podemos tener en nuestras manos una copia de ella. Te rogamos, oh Dios, lo más importante, que nos ayudes a guardarla y atesorarla en nuestros corazones, que sea el instrumento más importante en nuestras vidas, para que sepamos cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida, para que te creamos, para que te sirvamos, para que te adoremos, Señor. Oh Dios, y te rogamos también, sigue con nosotros en este día santo, en todo lo que sigue, que podamos honrar y glorificar tu nombre por Jesucristo. Amén.